México ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador. Las tensiones que se desataron tras unas palabras de Andrés Manuel López Obrador en las que dio a entender que Daniel Noboa llegó a la presidencia solamente por el asesinato de Fernando Villavicencio en detrimento de la candidata correísta, acabaron con el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que el gobierno de Ecuador justifica por el riesgo de fuga del ex vicepresidente Jorge Glas, el que fuera segundo de a bordo de Rafael Correa, que fue sentenciado por corrupción, se refugiaba en la embajada y México le había dado asilo apenas unos días antes, aumentando la tensión entre los dos países. Noboa lo justifica, pero países de la región, también algunos europeos, Estados Unidos e incluso la Organización de Estados Americanos lo han condenado. Veamos de momento dos extractos de la resolución de la OEA. Hacer un llamado a todos los estados a respetar y hacer efectivas sus obligaciones y responsabilidades en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y asegurar que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal sea respetada sin excepción. Exhortar al Ecuador y México a que, de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. ¿Qué va a pasar ahora con las relaciones entre ambos países? ¿Será sancionado Ecuador en los organismos internacionales? Para debatir sobre ello contamos hoy con la presencia de Dolores Padierna Luna. Ella es ex senadora de la República de México y diputada constituyente para la primera Constitución de la Ciudad de México. Nos acompaña también Hernán Pérez Loose, ex embajador de Ecuador ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Les doy la bienvenida a los dos, pero antes de comenzar nuestro debate les recuerdo, como siempre, que estamos en redes sociales como @France24_ES. Allí, ya saben, esperamos todos sus comentarios y opiniones sobre este tema y también recordarles que nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Pues quiero empezar este debate hoy con el señor Pérez para preguntarle en primer lugar sobre un artículo muy duro que ha escrito en el diario El Universo de Ecuador. En él acusa a México de manipulación grosera de sus obligaciones internacionales y acusa al país además de estar gobernado por el poder del narcotráfico. Quería preguntarle, ¿esta tesis que defienden justifica, por tanto, el ingreso del gobierno en la embajada mexicana? ¿Y cómo ve usted las diferentes condenas internacionales a Ecuador por este actuar? Muchas gracias por la invitación y un saludo a la ex senadora. Bueno, el artículo señala básicamente el sentir o la perspectiva que tenemos en el Ecuador, ¿verdad? La decisión lamentable, reprochable del Ecuador de ingresar por la fuerza a la embajada tiene una explicación, tiene una... no se puede eso analizar fuera de contexto. Podemos discutir si el contexto fue lo suficiente, pero el señor López Obrador ya venía desde hace algunos meses en una actitud provocativa, constante. ¿Qué convención se violó? Bueno, precisamente la Convención sobre el Asilo Diplomático. El señor Glas guardaba prisión, guardaba arresto domiciliario por orden de la justicia ecuatoriana y un buen día se escapa de su arresto domiciliario y va a la Embajada de México, golpea la puerta e ingresa a la Embajada de México en Quito y la embajadora lo recibe con brazos abiertos y lo declara huésped. Lo declara huésped. Usted revisa la Convención de Asilo Diplomático y esa figura no existe. Pasa los días, pasan las semanas, pasan los meses y él no recibe un asilo diplomático. Él sigue ahí de huésped. Repito, el señor estaba ya condenado por la justicia ecuatoriana, no era un perseguido político, tenía varios procesos, entre ellos el caso de Odebrecht y otros, y entra a la embajada en calidad de secretario. Ahí está la primera violación que tenemos, y eso sea una secuencia. Antes de eso, el presidente López Obrador continuamente daba refugio, daba facilidades a un grupo de personas, de personajes políticos ecuatorianos que tienen que responder ante la justicia ecuatoriana. Puede ser que discrepamos sobre si eso es o no pues, algo violatorio de los derechos, pero en definitiva, en México y especialmente en la Embajada de México en Quito, créame, era una cosa constante, permanente. Entraban personas
que estaban siendo perseguidas por la justicia tomaban refugio en la embajada y un buen día se desaparecían. Yo no creo que esto iba a terminar así, lamentablemente. En algún momento esto iba a explotar. Y explotó de una forma lamentable. Si usted lee la resolución de la OEA, entre el párrafo tercero y el último que usted leyó, el párrafo cuarto, el párrafo quinto y el párrafo sexto, son párrafos muy fuertes en que le llaman la atención a México, sin nombrar, sobre la manipulación que hizo de la Convención de Caracas del asilo diplomático. Esperemos que esta situación termine, veamos cómo se puede dialogar con México. Lo que sí es que México tiene que respetar a Ecuador y no tratarnos como nos ha venido tratando hasta ahora. Claro. Es verdad, yo creo que la reacción del Ecuador fue exagerada, fue lamentable, pero tiene como antecedente estos hechos. Claro, desde luego, y me gustaría recordar también que el señor Glass tiene sentencias en firme en Ecuador por corrupción, como bien indicaba, pero cree, por tanto, no solo que es reprobable, sino que los organismos internacionales pueden terminar sancionando a Ecuador. Y por otro lado, ¿por qué piensa usted o qué piensan quizás desde Ecuador por las condenas diferentes de varios países y organismos como la OEA ante la entrada del gobierno, de la policía ecuatoriana a esa sede diplomática que no ha sido tan contundente con lo que usted indica anteriormente? Es predecible, eso era predecible. No, yo no le voy a, no vamos a ponernos aquí a defender y que no hubo una violación de la Convención de Viena. Era predecible esas decisiones. No vamos, yo creo que ese no es el punto ya en este momento. Ya la OEA ha declarado, pues ha resuelto hacer una condena moral, pues obviamente no es un tribunal de justicia para podernos poner condenas de carácter económico y llama a las partes al diálogo. Y yo creo que Ecuador está abierto al diálogo. En la medida en que el gobierno del señor López Obrador pida disculpas por la violación de la Convención de Asilo Diplomático, reconozca que fue un error darle esta calidad de huésped, que no existe, le repito, no existe en la Convención. Ahí está la manipulación y lo tuvo 3 meses a pesar de las protestas ecuatorianas. Yo creo que ya eso sería un gran paso porque el Ecuador creo que ya estaría presto, yo no soy funcionario público, estaría presto a reconocer que también pues cometió un acto que no es compatible con las obligaciones internacionales. Pues le voy a dar ahora la palabra a la señora Padierna para que conteste a lo que nos ha contestado, a lo que nos ha hablado también el señor Pérez. Quería recordar efectivamente lo que ha dicho la OEA, que insta al diálogo de los dos países. ¿Cree usted, como dice el señor Pérez, que es ahora México quien debería pedir perdón por los antecedentes a esta entrada a la sede diplomática? No esperábamos más que la solidaridad internacional, el hacer valer el derecho internacional. Esto que hizo el gobierno de Ecuador es absolutamente inaceptable. No se hace ni en las guerras, ni siquiera en las peores dictaduras. Ha sido una violación flagrante, extremadamente grave. Hay consenso de la comunidad internacional de rechazar. No es un error, es una grave violación a la Convención de Viena, a la Convención de Caracas y a prácticamente todo el derecho internacional. Hoy ya sabemos que la CELAC, la OEA, la ONU y muchos países, Alemania, Estados Unidos, todos los países al unísono han condenado esta actitud irresponsable, autoritaria de parte del gobierno de Ecuador. Y como usted hizo una alusión al artículo que escribió aquí la persona diciendo que el presidente López Obrador ha manipulado y que es inaceptable la conducta del presidente López Obrador, informarles que el presidente López Obrador llegó al poder con una amplísima legitimidad, cosa que no no ocurrió con Daniel Noboa. El presidente López Obrador, además, es de una honestidad probada y ha tenido una ofensiva mediática muy fuerte de manera internacional y local, con afirmaciones temerarias sin sustento,
engañosas, ligándolo al narcotráfico. Él ha venido gobernando nuestro país como nadie y quisiera retirar esas expresiones de este medio de comunicación. El señor Pérez le hace falta información y aquí estamos pues para dársela si acaso le hace falta. Yo solo decir que quien violó el derecho internacional fue Ecuador, no lo ha hecho nadie, absolutamente nadie. Y la opinión de mi presidente Andrés Manuel López Obrador mereció una sobrereacción del gobierno ecuatoriano que no se justifica absolutamente en nada, ni esto de declarar persona no grata a nuestra embajadora, esto de entrar a allanar una embajada sabiendo que eso lo prohíbe el derecho internacional. Y no solo lo prohíbe, los estados están obligados a preservar la inviolabilidad de las embajadas. Se hace en todo el mundo, de tal manera que humillar también al jefe de nuestra Cancillería en Ecuador ha sido una de las faltas más graves al derecho y está obligado Ecuador no solo a ofrecer disculpas, está obligado a reparar el daño, a pedir perdón ante su país, ante su Congreso y poder establecer la diplomacia, que es lo primero que se debe haber acudido ante cualquier tipo de diferendos. Señora Padierna, bueno, antes de darle la palabra de nuevo al señor Pérez por alusiones, quería preguntarle también por algo que ha dicho. ¿Cree, por tanto, que el señor Noboa se está comportando o se ha comportado en algún momento concreto de forma autoritaria? Es obvio, entrar por la fuerza, con la fuerza pública, a macanazos, a pistolazos, ponerle en la sien al jefe de la oficina diplomática una pistola. Esto lo hacen solamente los gobiernos dictatoriales, autoritarios, pues estilo gorilas, que quedaron en los 60s y 70s en América Latina cuando la Guerra Fría, cuando la época de las dictaduras. Pensamos que esos gobiernos irracionales ya no estaban vigentes en el siglo XXI, pero vemos con mucha tristeza que lo vemos en un país hermano cuyo pueblo no se merece un gobierno como el que tiene. Pues señor Pérez, vuelvo con usted. Ha hablado Dolores Padierna de la legitimidad de los dos presidentes, ha hecho alusiones también a su artículo. Si quiere contestar a esas alusiones, desde luego, es el momento. Quería preguntarle por la legitimidad de ambos presidentes. ¿Cómo la ve usted? ¿Es igual la una que otra? ¿Le tiene más legitimidad AMLO por haber conseguido una... ¿Perdón? A la sede diplomática. El tema es la violación de Ecuador a la sede diplomática de México. Ese es el tema. Es injustificable, es imperdonable y se tiene que recomponer estas relaciones a eso voy a ir también. Me gustaría hablar del diálogo, de cómo se pueden volver a restablecer esas relaciones entre ambos países. Parece que aquí vemos claramente dos posturas muy encontradas que, bueno, podemos extrapolarlas, ¿no?, al sentir general probablemente ahora entre las cúpulas de los dos estados. Señor Pérez, ¿cómo se pueden restablecer esos diálogos ahora entre los dos países? Bueno, yo creo que es necesario, ya le digo, en la medida en que México respete el Ecuador, respete su ordenamiento jurídico, se detenga esta diplomacia de provocación permanente, de recoger personas que han sido condenadas por nuestra justicia por haber cometido delitos comunes, no delitos políticos, delitos comunes, en la medida que se vea que el Ecuador no es colonia de ninguna potencia extranjera, que se trate con respeto al país. Simplemente eso es lo que se ha pedido. Yo simplemente le hago una reflexión, ¿no? El hecho de que el señor López Obrador haya llegado con una amplia votación en su país, eso no lo convierte entonces ahora en una suerte de emperador, digamos, que tiene aquí que mandar, porque el señor López Obrador constantemente intervenía en la política interna del Ecuador. El hecho de que el señor Noboa llegue a la presidencia con un número de votos que, comparado con lo que ganó el señor López Obrador, a mí me parece que es un mal comienzo para sentarnos a dialogar. Yo digo que ambas partes deben hacer un esfuerzo
Si de parte de México hay un compromiso de respetar la Convención de Asilo Político, de Asilo Diplomático, y cesar esta política de dar asilo diplomático a delincuentes comunes sentenciados contra lo que dice la Convención, yo creo que ese sería un gran paso en recomponer esta relación. Es un país hermano, es un país que merece nuestro gran aprecio, nuestra gran admiración, un país que ha contribuido tanto que a la historia de América Latina, que lamentablemente ahora pues está en esta situación. Queremos que nos ayude México, por ejemplo, a combatir el narcotráfico. Quisiera que haya una definición, los ecuatorianos quisiéramos que haya una definición muy clara, muy transparente, muy firme y muy convincente de que México nos va a colaborar en la lucha contra el narcotráfico. El señor Glass, probablemente la ex senadora no está enterada, salió de la cárcel, digamos, se le permitió salir de la cárcel gracias a una coima que se le entregó un conocido narcotraficante de $250,000. Entonces, ese es el tipo de personas para los cuales se diseñó el régimen de Caracas del año 54. Ese es el tipo de personas que merecen el asilo político, el asilo diplomático en México. ¿Qué pasaría si el Ecuador, la embajada ecuatoriana en México, le abre Señora Padierna, vuelvo con usted ahora en apenas un momento. Vamos a dejar acabar al señor Pérez y vuelvo con usted. Es parte del problema. Yo sé que vamos a seguir teniendo diferentes opiniones. Podemos seguir discutiendo. Yo sí creo que hay que mirar hacia adelante. Esperemos que esta situación baje un poquito las tensiones. De lado y lado nos pongamos un poco menos efusivos. Ojalá que ya el presidente López Obrador cese de insultarnos, porque decirle, no es que dijo que prácticamente acusó al presidente Noboa de ser el autor del crimen de Villavicencio, y ese tipo de comentarios entre líneas, como que da a entender y no entender, ya el Ecuador créame, sinceramente, yo creo que llegó un momento en que se cansó. Sí. Nos cansamos los ecuatorianos de tener sobre esta espada de Damocles sí. esta actitud, digamos. Ahora miremos hacia adelante. Veamos hacia adelante cómo podemos recomponer esta relación, que ya le digo, es una relación valiosa, es un país que admiramos muchos ecuatorianos. Esperemos que esto sí pues, se suba a la brevedad. Sí, pues ahora sí vuelvo con la señora Dolores Padierna para que conteste a lo que nos ha dicho ahora el señor Pérez. Le quiero hacer también una pregunta. ¿Cómo ven desde México, por alusiones, las condenas firmes que tiene el señor ex vicepresidente también allí en el país? Porque de hecho sí que hay 2 condenas firmes. Sí, lo primero. El tema de calificar si el señor Glass merece asilo o no, de acuerdo al derecho internacional, le toca calificarlo al país otorgante del asilo. Esto lo dice claramente la Convención de Viena. Si no se conoce por el presidente Noboa, hay que leerle el artículo de la Convención, artículo 22, artículo 31, que es el país otorgante de asilo quien, después de analizar pues las pruebas, es que decide dar o no asilo. Lo segundo es decirles que nos sentimos enormemente orgullosos de ser un país de refugio, un país de asilo. México ha tenido una política exterior que ha sido reconocida mundialmente justamente por su defensa a los derechos humanos. Cuando fue, digamos, la guerra española, la guerra civil española, fue México quien acogió a los españoles que fueron reprimidos brutalmente en aquel país. Fue México quien refugió a los chilenos cuando el golpe de Estado de Pinochet. Fue México quien refugió a Ecuador, a Bolivia, a los ecuatorianos y bolivianos durante las dictaduras militares. México ha abierto sus brazos siempre a la justicia, a los derechos humanos, sobre todo el de la libertad. Eso nos llena de orgullo, no es para nosotros más que eso. Y
no es tampoco, como dice el señor Pérez, una mera opinión ante los hechos ocurridos en nuestra embajada. Es indignación mundial por unos hechos que jamás nadie, solamente la ignorancia, el desconocimiento, pudiera dar lugar a eso. Pero jamás había ocurrido algo tan grave a nivel de derecho internacional. Somos un país orgullosamente de asilo y así lo seguiremos siendo. La, la, la calificación, si el señor Glass, el expresidente de Ecuador, es o no delincuente, hay que decir primero los antecedentes, porque si esa es la pregunta, vámonos a los antecedentes, donde Ecuador ha estado en una inestabilidad política muy grave y que justo durante la elección presidencial se agudizó y hubo una guerra mediática para acusar a la candidata a la presidencia, Luisa, bueno, ahorita se me fue su nombre, su apellido, pero a ella se le acusó directamente. Nosotros no estamos para calificar si es eso o no. Lo que sabemos es que el señor Glass estuvo preso durante años y que fue exonerado y luego se sintió perseguido y que ha habido una persecución política contra el correísmo, no de ahorita, no a raíz de la opinión del presidente López Obrador, no a raíz de la elección presidencial adelantada en Ecuador justo por haber acusado a su presidente electo y que tuvo que adelantar las elecciones de corrupción y de narcotráfico. Es Ecuador el que está acusado, los presidentes de Ecuador son los que están acusados de narcotráfico o de estas ligas tan vergonzosas, de tal manera que México consideró, y con todo el derecho y el respaldo del derecho internacional, consideró una persecución política y tiene todo el derecho de otorgar el asilo y lo otorgó. Pues señor Pérez, lo que está diciendo ahora mismo la señora Padierna es algo que viene denunciando de largo plazo ya el correísmo, una persecución política, después de que se acabaran pues, esos años de gobierno de Rafael Correa. Además, también es algo que venía denunciando el señor Glass. Le quiero preguntar por eso cuál es su opinión, también cómo va a afectar ahora la relación del correísmo, porque ha dicho que se va a ir ya a la oposición, cómo va a afectar en la gobernabilidad del Ecuador. Bueno, con este criterio entonces tenemos que prácticamente cerrar los ojos, mirar a otro lado y simplemente pues esto es lo que es una especie de ignorancia. No se puede tocar al señor Correa y a toda su gente que cometieron las cosas más horrorosas. Yo fui abogado, defensor de periodistas perseguidos por el señor Correa. Tuvimos que luchar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me parece indignante que vengan a decirnos a nosotros que aquí no se han respetado los derechos humanos. El señor Correa, permítame, persiguió a periodistas, entre ellos parientes cercanos a mi persona, persiguió a editores de periódicos. ¿Sabe por qué? Por un simple artículo de opinión. Se le impuso, gracias a su manipulación de la justicia, 3 años de prisión a un periodista por simplemente opinar de una manera que no le gustaba al señor Correa. Me parece increíble que ahora vengamos a tener que decir que no ha pasado nada. Y hay una mala información, como usted puede ver, estimado amigo. Se acaba de decir que las sentencias contra el señor Glass fueron anuladas. No fueron anuladas en ningún momento. Esta es parte de la mala información que la embajadora o la embajada de México ha dado. El señor Glass, le repito, estaba detenido, tenía una orden de detención por tribunales de justicia penal. Entonces, resulta ahora que eso no importa al señor López Obrador, no le importa lo que haya dicho la justicia ecuatoriana, no le importa lo que diga la fiscalía. Se fueron 3 instancias, recursos de casación, interpuso todos los recursos habidos y por haber. Tiene que devolver el dinero. Este señor estuvo involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. Es decir, bueno, no voy aquí a repetir lo que sabemos. Aquí hay una diferencia de opiniones obviamente muy seria. Con respecto al otro tema, sí, es verdad, ahora el correísmo va a entrar en la oposición.
y vamos a ver cómo navega en esas aguas el gobierno del presidente Noboa. Ha sido pues un incidente más que nos ha causado esta agrupación política y en todo caso creo que lo que ha hecho el Ecuador es hacer respetar su jurisdicción, hacer respetar la ley. Si no le ha gustado esto a algunas personas, pues yo lamento mucho, pero yo no creo que si se permitía que el señor Glass salga, entonces mañana esto era una lista, porque ya son alrededor de 6 personas perseguidas y sentenciadas que están viviendo en México gracias a la generosidad del señor López Obrador. Me da pena que usted compare al correísmo, a gente corrupta que violó los derechos humanos en el Ecuador, con los perseguidos españoles, con los perseguidos por la justicia, por las dictaduras de Pinochet y de Videla. Me parece increíble que usted compare a gente que está vinculada con el narcotráfico con personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, de las cosas más horrendas que nos han pasado. Y le recuerdo que Ecuador también ha recibido, no solamente México, Ecuador recibió muchos chilenos, muchos argentinos que eran perseguidos políticos, que no habían cometido delitos comunes. Ese es el problema. La convención de Caracas en eso es bastante clara. No se puede conceder asilo diplomático a personas que están ya procesadas por delitos comunes. Y es natural, es obvio. Imagínense, se volvería esto una simplemente pues una forma de evadir la justicia, ¿no? Yo no sé si eso es compatible con la tradición mexicana, pero no es compatible, obviamente, con la tradición de otros países. Pero bueno, el punto aquí es cómo restablecemos esta relación, que es una relación muy importante para el Ecuador. Y dentro de eso, pues esperemos que en los próximos días y en las próximas semanas comience a haber un diálogo entre las partes. Pues en este punto sí que quería apuntar que efectivamente estaba condenado el señor Glass y en noviembre del año 2022 se le dio un habeas corpus por posibles, si no me confundo, también me corrigen, pues por posibles problemas de salud. Me gustaría que Dolores Padierna respondiera a lo que ha dicho el señor Pérez y para seguir avanzando también en este debate me gustaría preguntarle qué espera ahora México de esa denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, que ya hoy el señor López Obrador ha anunciado que mañana mismo jueves llevará ante este Consejo, ante esta Corte. Perdón. Sí, primero, si Ecuador no estaba de acuerdo con que la Embajada de México brindara asilo al señor Glass, debió haber acudido a los métodos democráticos, a los métodos diplomáticos, a lo que indica el derecho internacional, acudir al diálogo, a métodos pacíficos, acudir, si no le gustaba, acudir a la Corte Internacional, pero no actuar a mutuo propio por la fuerza, allanando nuestra embajada, porque eso es allanar a un país. Las sedes diplomáticas, el personal diplomático, los bienes de las embajadas son inviolables. Eso lo dice con toda claridad la Convención de Viena. Hay que repetirlo varias veces porque parecen no entenderlo. Por otro lado, el mundo entero ha dado su respaldo a México, ha condenado un hecho gravísimo de violar la embajada porque pone en riesgo a todo el mundo. Esto que hizo Ecuador es de grandes dimensiones. No lo quiera relativizar a una persona o a una opinión de nadie. Yo digo que Daniel Noboa se autoperjudicó, se echó encima al mundo entero. México está obligado a defender su soberanía, simplemente a defender la solidaridad de otros que sufren y también pues destacar la solidaridad que México ha tenido siempre para los perseguidos políticos. Somos, insisto, un país orgullosamente de asilo, de refugio, tenemos un prestigio internacional ganado. Entonces, desde luego que hay que ver para adelante, nunca hay que quedarse estancados
como otros parecen querer regresar a las dictaduras, a los gobiernos autoritarios. Eso ya formó parte del pasado. Nadie debería de actuar con violaciones sistemáticas a las leyes. Y hay que ver cómo se restablece sobre todo nuestra relación con el pueblo ecuatoriano, que nada se merece, insisto, lo que está viviendo y padeciendo. Nuestra solidaridad también hacia el pueblo ecuatoriano, que seguramente está pasando por vergüenzas ante estos hechos que a todo el mundo, a luces de todo el mundo, no debieron haber ocurrido. Esperemos que la Corte Internacional dé una respuesta a la queja que va a interponer México, o bien que se rectifique por parte de Ecuador, se ofrezcan los salvoconductos correspondientes, volvamos a los métodos diplomáticos para ponerse de acuerdo. Pues le quería dar tiempo ahora al señor Pérez para que responda. También preguntarle dos cuestiones. Si estamos de acuerdo en que la entrada a la Embajada de México no debería haberse producido, no invalida en cierto modo los argumentos anteriores. Y también preguntarle por una posible sentencia de la Corte Internacional en contra de Ecuador. ¿Qué podría pasar? Ya sabemos que las arcas de Ecuador no están en su mejor momento, la gente no está en el mejor momento por la crisis de seguridad, también económica. ¿Habría algún tipo de responsabilidad política del gobierno si llega a producirse una sentencia que pudiera llevar pues, una recompensa monetaria, por ejemplo? Yo no, a ver, algunos puntos. No creo que haya la sentencia, si llegase a haber una sentencia de la Corte Internacional, donde el Ecuador podrá quizás tener la oportunidad de exponer con mucha más precisión los argumentos que yo le he dado, y esperemos que, al igual que ha hecho la OEA, se le llame la atención a México que no viole el derecho internacional dando asilo de manera tan irresponsable. Si llegásemos a ese punto de una decisión judicial por parte de la Corte en el evento de que Ecuador conceda y le otorgue jurisdicción, yo no veo cómo la Corte, no hay una compensación, aquí no hay un remedio de carácter económico. Habrá seguramente, el derecho internacional contempla otro tipo de respuestas a este tipo de conflictos, ¿verdad? Habrá capaz el pedido que se den disculpas, seguro de asegurar que no vuelva a repetir lo mismo. Es decir, vamos a ver. Pero yo creo que más bien en el camino pues habrá, esto tomará tiempo. El señor López Obrador pues afortunadamente dejará la presidencia en poco tiempo, y probablemente el nuevo gobierno vea con diferentes ojos esta realidad, como la había descrito un conocido diplomático mexicano. Había dicho que la embajada mexicana en Quito se había convertido en una ratonera. Esa fue la expresión que utilizó un conocido diplomático mexicano. De esa manera, si vamos a ir a la Corte en La Haya, pues habrá que ir y habrá que presentar los argumentos de lado y lado y esperar la decisión. No es tampoco, Claro. no es el fin del mundo, digamos. Todos los días hay conflictos, hay disputas internacionales. Iremos a la Corte seguramente. Yo hablo en plural, pero como ecuatoriano, no soy funcionario público. El gobierno pues hará su defensa, México hará la suya, y seguiremos adelante. No es tampoco pues algo que debemos de darle ya, quedarnos atascados en esta situación. Yo creo que no hay duda que lo hecho por el Ecuador es incompatible con la Convención de Viena. Eso ya no hay duda del tema. Yo no lo estoy negando en este momento, obviamente. Pues mire, nos quedan apenas 2 minutos. Quiero que brevemente nos den un resumen, unas últimas palabras. Empiezo por turno de palabra con la señora Padierna antes de acabar ya. Sí, México tiene, bueno. Sí, se le escucha, le escuchamos. Bueno. Le escuchamos. Sí, México tiene una política exterior basada en principios de autodeterminación, de protección de los derechos humanos, y tiene México una imagen de un país comprometido con la justicia, la solidaridad internacional, y desde luego hacemos un llamado
a respetar el derecho internacional, la reciprocidad, las relaciones pacíficas, la soberanía de los estados, el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que debe de prevalecer en todas las relaciones entre países. De ninguna manera la fuerza, el allanamiento y el señalamiento externo hacia nuestro gobierno. No lo vamos a admitir. Y pues ya por último, el señor Pérez, muy brevemente, nos quedan apenas unos segundos. Sí, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un gusto tener esta conversación. Evidentemente estamos pues en desacuerdo. El Ecuador toma muy en serio, ha tomado muy en serio el combate contra el narcotráfico, cosa que conocemos que en México no existe, y vamos a tener que enfrentar por este problema algún tipo de complicaciones internacionales. Pues era evidente. Este es un ejemplo más simplemente del poder que tiene el narcotráfico. Mataron a Villavicencio en el Ecuador, el narcotráfico. Tumbaron a un gobierno constitucional elegido gracias a y ahora tenemos un conflicto con un país hermano, pues tendremos que enfrentarlo. Eso es todo lo que les puedo decir y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a ustedes dos por haber estado con nosotros hoy aquí en France 24. Yo antes de despedirme quiero agradecer en la producción, por supuesto, a nuestra compañera Jennifer Guevara, también a Natalie Quiroga, encargada como siempre aquí de los invitados. A todos ustedes gracias por estar con nosotros y quédense con más en France 24.